Vamos a hablar sobre el seminario alemán de experimentación con animales. El grupo está compuesto por el correlator Daniel Ospina, la relatora Juliana Calle y mi persona, que soy el director, Kevin Rodríguez. Ahora vamos a dar entrada al correlator Daniel Ospina. De ciencia y ética hay un tema que llama mucho la controversia de parte de las personas que trabajan con la ciencia como los activistas. Los científicos dicen de que esto es algo que se debe, o sea, es algo que debe continuar, que no es el abolido, porque esta se va a grandes avances en la humanidad, como curas, vacunas, o sea, miles de cosas, y o males sabiendo que estudió hace años las cosas, para ver estas cosas, cuando se llaman de temperatura, en fin. La otra cuestión de los activistas es que es una conducta antiética de parte de que no se tiene el consentimiento de los animales y que además lleva un maltrato animal que por sí siempre ha sido mal visto por todos. Entonces dicen, ellos reclaman que esto debe ser abolido. Se dicen que más de 100 millones de animales son utilizados anualmente en la experimentación con animales. Ahora le vamos a dar entrada a la correlatora Juliana Calle. Algunos tipos de experimentos que se realizan en animales incluyen investigación básica, biomédica, prueba de productos, educación e investigaciones militares. Los investigadores de todo el mundo utilizan animales para probar o desarrollar cualquier cosa, desde productos de limpieza, cosméticos, aditivos alimentarios y farmacéuticos, también químicos industriales, agroquímicos, comida de mascotas, productos con alcohol y tabaco. En la investigación militar a los animales se les usa para la prueba de gases venenosos, enfermedades por descompresión, heridas de explosión, quemaduras y radiaciones para evaluar nuevas armas. Los experimentos con animales básicamente son las prácticas docentes que tienen como objetivo el aprender ciertos procesos fisiológicos y características anatómicas. El hecho de utilizar animales, que por lo general son ratas y ratones, que son vertebrados con un sistema nervioso que les permite sentir dolor como mecanismo fisiológico de defensa, para experimentos reiterativos e innecesarios, ya que se pretende mostrar un concepto de sobras conocido, supone un sufrimiento gratuito para animales. Respecto a la industria cosmética, merece la pena destacar los avances que se han producido, a pesar de que todavía hay laboratorios que testean los productos en animales. Se conoce sobre el Real Decreto 9335, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno español, que estipula que estará prohibido vender productos cosméticos que hayan sido testeados en animales. Este Real Decreto está basado en una directiva que entró en rigor el año pasado en el Reino Unido. De igual manera, es cosa de casi todos los días envenenar, electrocutar y quemar animales. Si estos actos atroces se cometieran fuera de los laboratorios serían delitos, pero los animales sufren y mueren todos los días en los laboratorios debido a que tienen poca o nula protección contra la crueldad. Así que hay 5 razones más importantes por las que es necesario ponerle fin a estas prácticas. Primero, porque no es ético condenar la vida de más de 100 millones de animales que piensan y sienten a una jaula de un laboratorio y causarles dolor, soledad y miedo deliberado. Segundo, porque es una mala ciencia. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos ha informado que 92 de cada 100 drogas que pasan las pruebas en animales fallan en los seres humanos. Tercero, esto es ineficiente porque los experimentos con animales prolongan el sufrimiento de las personas en espera de curas eficaces por falsos científicos, y también hay un derroche de dinero, tiempo y recursos valiosos que podrían ser utilizados en investigaciones humanas que sean relevantes. Cuarto, esto es arcaico porque los científicos con un pensamiento más innovador han podido desarrollar métodos de investigación sin animales. Estos métodos han sido modernos, incluyendo, por ejemplo, la
la microdosificación en humanos, las tecnologías in vitro, los simuladores de pacientes humanos que son sofisticados, que se usan a través de computadoras, que son más baratos, rápidos y que son más exactos que las pruebas con animales. Y por último, el mundo no necesita desesperadamente más delineadores de ojos, jabones para las manos, ingredientes de comida, un fármaco nuevo para la disfunción eréctil a causa de ponerle un sufrimiento a un animal. Se puede decir que los animales más comunes para la experimentación son los ratones, porque son más pequeños, son más domésticos y toleran mejor la presencia y manipulación humana. Los cobayas, que también son conocidos como conejillos de India, se usan debido a su procedencia andina, puede llegar a pesar 1 kilo y es un animal ampliamente usado en la experimentación científica. Los perros, que la raza más usada es la Beagle, es la más utilizada en investigaciones que abarca la medicina aplicada en humanos, medicina aplicada a la veterinaria y la investigación biológica en general. Esta raza se usa y no tiene otra. Esta raza se usa porque es de naturaleza pacífica y porque es de tamaño pequeño. Existen unos problemas éticos en la experimentación con animales, ya que describen unas condiciones precarias que los animales viven en los laboratorios. Por ejemplo, la privación de la libertad, el hacinamiento, la invasión en las prácticas, el dolor que los animales experimentan, la falta de estímulos ambientales y de igual manera la falta de relación con otros animales. Hay un problema moral de fondo que interpela la ciencia y es que no existe una práctica científica sin valores. La disección, que es abrir el cuerpo de un animal para observar sus órganos, existe porque el ser humano se adjudica un valor moral superior, lo que autoriza moralmente a servirse de otros seres vivos para sus propósitos y beneficios. La ciencia actúa desde una perspectiva antropocéntrica y valora a los animales como meros instrumentos al servicio de una causa superior, el conocimiento, la técnica, la mejora de la vida, de igual manera el bienestar humano. Está claro que la práctica científica no es axiológicamente neutral porque toma partido por el ser humano. Esta postura abre una gran pregunta: si en realidad el uso de animales es moralmente legítimo en el caso de la experimentación. De igual manera también hay unos problemas bioéticos y es ni por manifestar y vivir ese dolor y sufrimiento como lo hace el ser humano, de manera que toma sus vidas como instrumentos. El especismo, es decir, que el hombre esté superior a los animales, no admite que el dolor es malo aun cuando lo sienta un cerdo, una rata o un ser humano. Este especismo salta a la vista cuando se plantea, por ejemplo, la idea de practicar experimentos que se hacen en los animales sobre las personas mental o físicamente discapacitadas. Esta sola idea genera un inmediato rechazo, repulsa moral que no se manifiesta cuando se trata de un animal. Es decir, cuando los experimentos son con seres humanos, si hay un repulso, un dolor, si se siente que se está vulnerando la persona, mientras cuando es con un animal, se cree que es normal, que ellos son objetos de estudio. En este punto se abre una cuestión fundamental para examinar la discriminación que la ciencia hace hacia los animales, el consentimiento de los participantes en una investigación. Si desde que se establecieron los protocolos de investigación es necesario requerir el consentimiento de un participante en un experimento, cuando se trata de animales no hablamos de consentimiento, simplemente los obligamos, apropiándonos de ellos y modificándolos para servir como modelos experimentales. Pareciera absurdo hablar de consentimiento de los animales porque estos carecen de un lenguaje o de un aparato racional que les permita entender el experimento, evaluar su situación y manifestar de forma intangible su interés o desinterés para participar en el experimento. Sin embargo, el filósofo moral Steven Sapontis considera que en el caso de los animales existe una intención y un interés que reemplaza la verbalidad y la racionalidad del consentimiento en los humanos. No es obvio que todos los animales carezcan de habilidades intelectuales necesarias para expresar el consentimiento de participar en una investigación. En muchos casos, ellos claramente indican su consentimiento o negativa a participar en experimentos de cualquier
que cualquiera podía interpretar, pero es más evidente que un animal tenga rechazo hacia un experimento, ya que él está obligado a meterse a una jaula o a que se le inyecten algún tipo de sustancias. El hombre siempre ha utilizado la naturaleza como un recurso, de ahí la denominación de recursos naturales para referirse al agua, al aire, los animales y la tierra, todas las existencias que pueden o de otra manera beneficiar al hombre. Esa manipulación de la naturaleza nos hace considerarla como un simple medio para conseguir los tres problemas bioéticos de la experimentación con animales no humanos. La naturaleza tiene para nosotros un valor instrumental, porque nos sirve para diversos fines, como un valor económico, hay especies de gran valor y otras devaluadas que por otro no tanto parecieran merecer el respeto necesario de dignidad de seres vivos, y también un valor ecológico conectado con nuestra propia existencia. Desde la revolución industrial del siglo XVIII y la revolución verde y la técnica aplicada a la agricultura de los años 50, la manipulación de la naturaleza se ha transformado ante nuestros propios ojos, un robo y una expoliación sin precedentes en la historia del hombre. La mayor disposición de tecnología agrícola permitió alimentar a las personas y a los adelantos sanitarios que permitieron la mejora de la población, quitando enfermedades y aumentando la expectativa de vida. Este aumento creció en el número de humanos y hace que la naturaleza sea cada vez más exigida, y actualmente ya no vivimos en la época bucólica en que la naturaleza podría recuperarse de los daños que el hombre le causaba. Por eso la ética ecológica piensa en la naturaleza y dentro de ella las relaciones que establece el hombre con los animales no humanos y sus implicaciones éticas. Uno de estos aspectos cruciales es la ética y la experimentación con animales no humanos, es decir, nosotros obligamos simplemente a los animales a que pertenezcan a un experimento. De lo anterior dicho, se puede concluir que la evolución moral de la sociedad es un proceso activo, dinámico y polifónico. Uno de los temas más polémicos en este crisol de contenidos morales que desarrolla cantidades y pasiones es el de experimentación con animales. En ella, los defensores de los animales atacan a los investigadores por causar sufrimiento a los animales, y estos atacan a aquellos calificándolos de primitivistas que reniegan de las bondades y progresos que la ciencia prodigia a la sociedad. La justificación de los científicos descansa en un paradigma ideológico antropocéntrico de la superioridad moral de los humanos sobre los animales, lo que justificaría su sacrificio para el beneficio de los humanos. Esta presuposición es fallida, porque el único sentido que los humanos son superiores a los animales es insuficiente moralmente para justificar la explotación y abandono moral al que son sometidos los animales. Para el caso de la experimentación con animales, la investigación debería regirse por los mismos parámetros y principios que rigen para los sujetos humanos: protección del débil frente al fuerte, ampliación de la comunidad moral para considerar activamente a los animales no humanos, porque la agencia moral de los humanos implica responsabilidad para con los animales, no una licencia para explotarlos de manera humanitaria.